Ok, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del 16 de agosto. Mi nombre es Valeria Torres y estamos viendo estamos viendo triángulos. La semana pasada vimos congruencia de triángulos, vimos qué es una congruencia de triángulos y yo les mencionaba que básicamente es como tener gemelos de los que son idénticos, que es súper difícil diferenciar uno del otro, ¿verdad? Son totalmente idénticos, tanto en forma como en tamaño, aunque en este caso en los triángulos son congruentes aunque estén posicionados u orientados de diferente manera. Hablábamos además que estas figuras se denominan homólogas o correspondientes, ¿verdad? Vimos el ejemplo de la clase anterior, dos ejemplos, y vimos algunos criterios. El criterio lado, 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 en este caso, ¿verdad? Era nada más si todos sus lados tenían las mismas medidas. Y bueno, vimos, ahí tengo a alguien en la sala de espera. Vimos además entonces, además del criterio lado, 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 ¿alguien más? Vimos el ejemplo correspondiente. Vean que acá en este ejemplo todos los lados tienen sus respectivas medidas iguales. 2 y 2, 2,5, 2,5 y 3 y 3. Entonces, además de este criterio, bueno, vimos sus lados congruentes, vimos el criterio lado, ángulo, lado, donde tengo que tener un lado con un lado congruente, ¿verdad? En el otro triángulo, tener otro lado que sea congruente con el lado en el otro triángulo, y entre estos lados congruentes tengo que tener un ángulo que sea de la misma medida en ambos triángulos. Eso es un requisito. Tengo que tener los dos lados y el ángulo comprendido entre ellos tiene que ser congruente. Vimos el ejemplo, lado congruente, ¿verdad? Acá en ambos triángulos. Y teníamos además este ángulo de 24 grados. Vean que acá es el ejemplo, lado, ángulo en el centro, lado. Lado, ángulo en el centro, lado, ¿verdad? Y con eso ya determinamos que es congruente. Y el último criterio que vimos fue el criterio ala. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, este es al revés. Tengo dos ángulos y el lado que está comprendido entre estos dos ángulos tiene que ser congruente al su respectivo, ¿verdad? En el otro triángulo. Vimos el ejemplo, tenemos la medida de un ángulo, ¿verdad? Acá sus correspondientes, este otro ángulo de acá también, y los lados, el lado que está comprendido entre, entre ambos ángulos. Entonces vamos a poner esto en lapicito otra vez. Ven el ángulo, ¿verdad? Ese es el X de Z, es el ángulo de 34 grados en ambos triángulos, el de 60 grados de ambos triángulos y el lado que mide 9,5. Ok, vimos otro ejemplo más. Y con eso finalizamos la semana pasada. Resolvimos ejercicios también que yo les compartí. Ahora, ¿qué vamos a ver la clase de hoy? Ahora nos toca ver semejanza de triángulos. Bueno, yo les decía al principio que la congruencia es como tener gemelos idénticos, como si tuviéramos una máquina para sacar dos hijos completamente iguales, ¿verdad? Completamente, que nada de ellos sea diferente. La semejanza es ya cuando yo tengo lo que uno llama mellizos, ¿verdad? Que tal vez tienen los ojos de diferente color, o que uno es más alto que el otro, o más gordito, más gordita que el otro, más flaquito, más flaquita. No sé, que el color de cabello es diferente.
entre ellos. O sea, tengo dos hijos, nacieron el mismo día y todo, pero tienen ciertas diferencias entre ellos, ¿verdad? Con eso nos podemos guiar para tener una idea intuitiva de semejanza. Ahora, ¿qué nos dice la definición para las figuras? Porque ya muy bonito, ¿verdad? Así intuitivo, pero ¿qué es la idea con figuras? Entonces yo digo, ok, dos figuras tienen la misma forma, aunque no necesariamente la misma medida o tamaño. Entonces, vamos a lo mismo, o sea, pueden estar posicionados de diferente manera, pero la idea es que tengan la misma forma, ¿verdad? Entre ellos. Entonces, acá tengo el triángulo ABC, que es este triángulo más grandecito de acá, y tengo el triángulo A', B', C'. Vean que el simbolito, digamos, la simbología de semejanza es nada más esta colita de acá, nada más hacemos así, y ya, ¿verdad? Decimos los nombres correspondientes de los triángulos y ya eso significa que son semejantes, ¿ok? Recuerden que en congruencia se utilizaba un igual con la misma colita, pero tenía un igual. Así. Eso era congruencia. Pero ahora con la semejanza, nada más utilizamos la colita. Entonces, acá ya vamos a ver, igual que la semana pasada, ya vamos a ver algunos criterios, porque a ojo es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero necesitamos tener algo en que basarnos ya para poder asegurarlo. Entonces, antes de eso, yo les compartí, vamos a mantener los apuntes, les compartí la semana pasada el PDF de los ejercicios de la sesión. Pero bueno, si ustedes lo observaron, igual no sé si alguien quedó con alguna duda, como para que me diga los de los ejercicios que resolví yo, que no nos dio tiempo de resolver en la clase pasada. Pero al final había uno que yo les dije que iba a resolver acá. Entonces, antes de empezar ya ahora sí con la semejanza, es el 9 de agosto. Antes de empezar con la semejanza, vamos a resolver ese ejercicio. Si alguna duda, alguna pregunta con este repaso súper rápido de congruencia. Bueno, supongo que no. Aquí acá están los ejercicios, ¿verdad? De la clase pasada. Y aquí está el que les comentaba. Entonces, en el libro, ¿verdad? Todos esos ejercicios son tomados del libro y lo que nos dice es que dadas las coordenadas del triángulo FAT, para cada caso determine las coordenadas de un punto C, tal que el triángulo FAT sea congruente con el CAT. Entonces, ubicamos los puntitos, ¿verdad? El primero nos dice que F está en este es el primero. Vamos a ponerle aquí que este es el A y este es el B. Sí. Entonces, este A nos dice que el punto F está en el 1,2. Entonces, acá lo tengo en el 1,2. Recuerden que esta línea horizontal es X y la vertical es Y. Entonces, ya lo ubico el F en el 1,2. Me toca ubicar ahora el A. Me dicen que está en el 4,7. Entonces, vengo acá, lo ubico en el 4 y tengo que subir hasta el 7 que está acá. Lo ubico en el 7 y me falta el punto T que está en el 4,2. En el 4 en X y en el 2 en Y, perdón. ¿Qué me falta ahora? Bueno, me falta formar el triángulo para poder guiarme mejor. A ver, se supone que ya. Entonces yo vengo y uno los puntitos. F con T. Ahí, F con T. Ahora me toca unir A con T y me falta nada más F con A. Ahora, la idea
es que yo pongo un punto F en alguna parte de este plano de forma que tenga un triángulo congruente con este que ya dibujé acá. Entonces, vamos a ver. Recordemos que, bueno, uno de los ejercicios que hicimos en la clase pasada me decía que si yo tengo un lado en común y tengo otro lado en común, aquí, bueno, se va a formar un ángulo de 90 grados. En esta parte de acá se va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo quiero hacer otro a este lado, lo más, o sea, para no complicarme la vida, lo más fácil que yo puedo hacer es decir, ok, aquí también se me va a formar un ángulo de 90 grados si yo ubico el punto acá en esta misma línea. Voy a tener este lado, voy a arreglarlo acá, este segmento, ahí no era la herramienta, es esta. Voy a tener este segmento en común en ambos triángulos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para no complicarme la vida? Bueno, voy a contar cuánta diferencia hay entre estos dos puntos, el punto F y el punto T. Yo digo, ok, 1, 2, 3 y me muevo para acá. Entonces, 1, 2, 3 y ubico el punto F acá. Este va a ser el punto F. No, el punto C, perdón. El punto C. Entonces, ya yo ubiqué este punto C en esta misma línea para que me quede un ángulo también de 90 grados y voy a tener este segmento en común. Entonces ya yo puedo decir que por criterio, voy a escribirlo acá, por criterio LAL, lado, ángulo, lado. Tengo este lado en común y por supuesto que va a medir lo mismo en los dos. Tengo este ángulo y yo me aseguré de que la longitud de este segmento de acá fuera igual a la de este lado. Entonces ahora nada más, esto se lo voy a hacer a mano alzada porque es más rapidito. Ahí, aquí para acá, digamos, ¿verdad? Y este para acá. Terrible. Mejor lo hago con el segmento. También, bueno, la compañera que estuvo la semana pasada me comentaba, o sea, me preguntaba que cómo eran los ejercicios de, de este tema, ¿verdad? En el examen. Entonces ya por dicha, porque la semana pasada no me funcionó la página, ya por dicha, esta semana sí lo logré. Ahorita también vamos a resolver unos de congruencia y después, ya ahora sí nos ponemos con los ejercicios de semejanza. Entonces, este otro ejercicio de este lado también se va a hacer exactamente igual. Yo uno los segmentos, bueno, ubico los puntos que me están dando el punto F en 7,5, me están dando el punto A en menos 2,2 y el punto T en 5,2. Entonces me queda nada más unir estos puntitos. Si alguien tiene una duda, me interrumpe con toda confianza. Eso sí no se lo dije cuando empecé, pero tranquilidad, me dicen nada más. Ahora, ahí me falta. Vamos a volver. Me falta este segmento de acá. Yo lo uno. Porque se me está pegando la compu un poco. Ok, listo. Entonces yo ubico este punto y ya yo digo, ok, ¿qué hago en este caso? Bueno, con que ustedes garanticen, aquí lo hubiéramos hecho igual, pero pues utilizamos ese ángulo que sí sabíamos que era un ángulo de 90 grados. En este caso yo no sé cuánto mide este ángulo, entonces no puedo asegurar que vaya a ser uno exactamente igual a este otro lado, ¿verdad? Sin embargo,
con que ustedes garanticen, aquí hay 1, 2, 3 puntos, o sea, 3 espacios para llegar acá, a este punto que está acá. Entonces, el punto T. ¿Qué hago yo? Que a partir de este puntito que yo dibujé acá, cuento la misma distancia desde F. Entonces yo digo 1, 2, 3, ¿verdad? Y hago 3 para abajo. 1, 2, 3 y quedo por acá en el -1. Entonces ya con eso yo garantizo que el segmento que yo haga acá va a medir igual que este. Nuevamente voy a tener el segmento del centro en común, ¿verdad? Este segmentito de acá lo voy a tener en común entre los dos triángulos. Y el que ya yo utilice para unir ambos segmentos, ese me va a quedar igual también. ¿Por qué? Porque estos dos son iguales al de arriba. No sé si me explico o queda alguna duda. ¿Cómo vamos, chicos, chicas? El puntito estaba aquí. De igual forma, estos ejercicios los hacemos como para practicar y para entender los conceptos, porque, y para repasar algunos otros conceptos, igual que en la clase de la semana pasada, porque ya vamos a ver, o sea, los ejemplos de ejercicios de exámenes para que ustedes vean que son, pues no los van a poner a construir alguna cosa de estas en, en el examen. Listo. Este puntito de acá. Ya con que yo haya hecho esa medida, de acá a acá y de acá a acá, el punto que no se me dibujó, con eso ya yo garantizo que este punto C me va a hacer que estos triángulos sean congruentes entre sí. Este de acá arriba va a ser congruente con este de acá abajo y lo mismo con estos dos de este otro lado. Entonces, este era el ejercicio que nos quedaba pendiente de la clase pasada. Nada más, lo voy a guardar otra vez. ¿Alguna pregunta? Profe, Dime. ok, quiere decir que entonces en semejanzas de triángulos, aunque los triángulos no sean iguales, las medidas que, digamos, usted nos está dando, aunque la figura sea diferente, las medidas, ¿cómo le dijera? Tienen que calzar, digamos, para que sean semejantes. Esto es de congruencia de lo que vimos la semana pasada. Ah, es que me parece, o sea, la congruencia eran los gemelos, digamos. Exactamente. Ajá, pero digamos, yo veo ahorita lo que usted está presentando en la imagen del lado izquierdo con el derecho y los veo como muy diferentes los dos triángulos. Por eso pensé que estábamos en semejanzas. Ya, ok. Este es un caso, digamos, en este caso de la izquierda, es la semejanza de este triángulo con este de este otro lado. Bueno, Ah, la congruencia, perdón. ok, ok, perfecto. Y estos son entre ellos también. Ok. Ya casi vamos con semejanza. Estoy repasando lo de congruencia con este ejercicio que nos quedó pendientes y lo que te dije la semana pasada que era del examen, que esta vez sí lo pude conseguir Ah, ok, perfecto. aquí. Entonces, este ya lo hicimos. Si no queda alguna otra duda, voy a abrir los de congruencia. Yes. Estos son algunos que yo escogí. Y los voy a bajar todos estos. Creo que otra vez no se van a ver muy bien.
Ok, este es el primer ejemplo de congruencia que vamos a ver si coopera. Ay, no se ve. Vamos a ver qué está pasando con eso. Voy a dejar esto para después, entonces. Vamos a ver este. Me dice este primer ejemplo que, ok, me dan esta figura, ¿verdad? Y me dicen que son dos triángulos congruentes entre sí. Entonces, 16 y esta es de este otro ejercicio también. 16 y 17. Entonces, me dicen, ok, ya me están diciendo, vean acá, me dicen la palabra clave, congruentes. Y me preguntan que con cuál criterio puedo yo asegurar y garantizar que estos triángulos pues son congruentes entre sí. Entonces aquí en este dibujito me están dando este ángulo en F, que es un ángulo beta, no me dicen exactamente cuánto mide, este de acá, y acá también tengo el ángulo beta. Entonces ya sabemos que tenemos un ángulo igual. Nada más decimos el ángulo, lo voy a apuntar acá, el ángulo EFD va a ser congruente con el ángulo, a ver, EFD va a ser congruente con el ángulo PCA. Son ángulos de la misma medida. Igual yo pude haber dicho el ángulo en F es congruente con el ángulo en C. De cualquiera de esas dos formas estoy diciendo exactamente lo mismo. Entonces, ese es mi primer dato, mi primera salvada, ¿verdad? Vamos a ponerlo más arribita este. Ya tengo algo seguro. El ángulo en F es congruente con el ángulo en C. Listo. Ahora, ¿qué más tengo que ver? Bueno, resulta que aquí me están diciendo que este lado mide lo mismo que este lado de acá. Entonces yo digo, excelente, ¿verdad? Tengo a un lado un segmento PC que es congruente con el lado, vamos a ver, BC con el lado EF, con el segmento EF. Y además me están diciendo también, vamos a ver si puedo usar otro color. El ejercicio me está diciendo también que este lado mide lo mismo que este. Entonces lo escribo nada más. AC es congruente con AC con DF. DF. Ok, entonces, ¿qué tengo? Yo me puedo analizar. Bueno, estos son los datos que me está dando el ejercicio. ¿Qué puedo yo asegurar de aquí? Bueno, si recordamos, uno de los criterios que vimos era el criterio lado, ángulo, lado. LAL, ¿ok? Entonces veo a ver si se me está cumpliendo, porque el ángulo tiene que estar comprendido entre los lados, ¿verdad? Entonces, el que lo cumple es el criterio lado, ángulo, lado, si es cierto. Tengo un lado que mide 7, un ángulo acá y un lado que mide 8. Excelente. Y aquí se me cumple exactamente lo mismo. Entonces digo, sí, es correcto. Es el criterio lado, ángulo, lado. Y además, la siguiente pregunta, lo que nos dice, si la puedo poner al otro lado, lo que nos dice la siguiente pregunta es, considere las siguientes afirmaciones. Y me dan la primera afirmación que dice que el segmento AB es congruente con el segmento DE. Bueno, así se ve muy borroso. Con el segmento DE. Entonces, si recordamos, cuando yo les hablé de congruencia, resulta que cuando yo garantizo con el criterio que ya dijimos en el paso anterior, en la pregunta anterior, ya yo garanticé que son congruentes. Y ok, congruencia eran los gemelos. Entonces, si ya yo garanticé que son congruentes, es cierto, este lado AB, el que me está sobrando, digamos que no tiene medida, va a medir exactamente lo mismo que este lado DE. Eso es completamente cierto. Entonces, esta es correcta.
Ahora, la semana pasada les comentaba que cuando uno dice la congruencia, es muy importante la forma en cómo yo acomodo los triángulos. ¿Por qué? Porque eso me da la correspondencia, que es esto de los lados, y también eso se cumple en los ángulos. Entonces, vamos a ver, estos están como, por decir de alguna forma, están volteados entre ellos. Entonces, estos ángulos están bien, pero vean que los lados están como opuestos, así por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Ahora, lo que me preguntan es si este ángulo en B es congruente con este ángulo en D. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen? ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo creo que sí. Sí, sí lo es. Sí. ¿Alguien más que apoye a la compañera o que le contradiga la respuesta? No, yo digo que sí son. Sí. Bueno, Sí. resulta que no. Resulta que no. ¿Por qué? Bueno, vaya, vamos a ver por qué. Esa es la idea, ir aprendiendo todos, ¿verdad? Resulta que vean, la idea es, vamos a ver si lo puedo, no, aquí ya no lo puedo copiar. No sé si puedo hacer una copia, pero todo el dibujo no importa. No, no me voy a complicar. Ok, me están dando este triángulo, ¿verdad? Y la idea es, vamos a ver, este. Si yo lo copio como de la misma forma, pero al revés, digamos, como en espejo, digamos que son iguales, ¿verdad? Este y este. Digamos que son súper iguales, ¿verdad? Entonces ahí sí se me cumpliría, pero vean lo que yo tendría que hacer para ubicar este triángulo, este de acá, ¿verdad? El EFD para ubicarlo como este de acá. Tendría que girarlo como desde acá, traerme este punto E para acá. Tendría como que acostarlo. No sé si lo ven de esa forma o lo hacemos un toquecito en una aplicación. Tendría que traerme este punto de acá y como doblar el papel para este otro lado, digamos. Y ubico el punto E, sería este de acá, que es con el que me estoy trayendo este triángulo para el suelo, digamos. El punto D sería este de acá. A ver si lo hago afuera queda mejor, porque casi no se aprecia. Ok, tengo este de acá, ¿verdad? Para que me quede uno así, así más o menos. Y este de acá que está así, para este otro lado. Como así, digamos. Terrible. Este de acá es el que ya tengo, que tiene un ángulo beta acá. Y ese también lo voy a tener acá. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me quiero traer este triángulo para acá, no lo puedo acomodar así como está para que me quede exactamente igual a este que yo acabo de dibujar aquí. No puedo traérmelo así, nada más si lo muevo, nada más no, o sea, no puedo hacerlo. Pero tendría que darle una vuelta a este punto E que me quede aquí, el E. El punto F me quedaría aquí, que es el que tiene el ángulo beta, ¿verdad? Y el punto D me quedaría en esta otra parte. Ahora, aquí tengo, este es el C, este va a ser el B, digamos que cierra aquí, el B y el A. Ese sí está igual a como está aquí. Aquí tengo una C. Entonces, me están preguntando por este ángulo de acá y este ángulo de acá. ¿Cuál es el problema? El problema es que con la medida en la congruencia, tengo que AC mide 7. Bueno, no se nota aquí. AC mide 7,
a escribirlo aquí chiquitito, mide 7 y este mide 8. Después FD mide 7 y EF, este de acá, mide 8 también. Vean los ángulos, ahora sí, la idea es el congruente, digamos, vamos a ver, lo voy a hacer con otro color. El congruente de este de acá va a ser el que esté acá en la puntita de acá. ¿Cómo veo yo eso? Lo veo con los lados, que ya yo tengo los lados congruentes. Vean que este ángulo D está a la par de este lado que mide 7. Este ángulo en A va a estar a la par del lado que mide 7. Y bueno, va a estar también entre el que no tiene medida en ambos triángulos. ¿Por qué? Porque resulta que si yo tuviera una medida acá, pongámosle X, que aquí también va a ser la misma, ya lo dijimos en esta primera proposición, van a tener la misma medida. Entonces, si yo no tuviera la medida de este lado, de este 8, yo puedo decir, por el mismo criterio que ya utilicé, si tuviera esta medida de X, ¿verdad? Podría decir, por el mismo criterio, el lado, ángulo, lado, que son congruentes. Entonces, vamos a ver si ¿me van siguiendo la idea o lo explico diferente? Con toda sinceridad. Yo lo entiendo bien ahí. Sí. Profe, ¿Alguien más? yo estoy retomando apenas, entonces ahí estoy siguiendo el ejemplo para después buscar más información. Ok. ¿Paula? ¿Que vi que abriste el No, micrófono? yo sí lo estoy entendiendo, perfecto. Sí. Ok, súper bien. Y la otra compañera, creo que María. Hola, no te vi. Vi que abriste el micrófono, pero no te escuché. Bueno, creo que tiene problemas de audio porque le pasó lo mismo otra vez. Espero que vaya bien y si no me avisas. Ok, entonces esa es como la idea. Por eso, ya viéndolo tal vez así en esta figura, sea un poco más fácil. Si no, ok, ya vemos que entonces no se cumple esa congruencia porque tengo el ángulo acá, ¿verdad? Que sería más bien congruente con el ángulo en A y este ángulo en E más bien sería congruente con el ángulo en B. Entonces están como en lados totalmente contrarios, ¿verdad? Por eso no se cumple esa congruencia. No sé, les voy a dejar el dibujo, nada más lo voy a mover, a ver si puedo moverlos en la imagen. Así puedo. Se los voy a dejar aquí a este ladito. Más o menos. Y voy a guardar esto. Entonces, ya vimos entonces que esta proposición es falsa. Y tendría de acá que la única que se me cumple es esta de acá, la proposición 1. Ok, resulta que aquí tengo algunos problemas visuales con estas imágenes, pero vean más o menos las ideas. Aquí, en esta pregunta me decían básicamente que cuál de estos eran congruentes entre ellos. La idea es que ustedes recuerden los criterios, lado, 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 que tienen que ser completamente iguales, ¿verdad? Las mismas medidas. El criterio lado, ángulo, lado, que es el que acabamos de utilizar, y el criterio ala, el criterio ángulo, lado, ángulo, ¿ok? Y que vean si alguno de los triángulos cumple alguno de los criterios, ¿verdad? Puede ser, como los ejemplos que vimos la semana pasada, puede ser que en alguno no me diga explícitamente la medida de los ángulos, de alguno de los ángulos, digamos, tal vez me dan 90 y 30, ¿verdad? Uno tiene un ángulo de 90 y 30 y el otro tiene un ángulo de 90 y 60. Pero vimos la semana pasada que, que utilizando la suma de los ángulos internos de un triángulo, yo podía averiguar el ángulo faltante. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, siempre, 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 eso siempre se cumple. La medida de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces, si yo tengo vamos a ver, voy a hacer un triangulito por aquí.
rapidito, a ver si esto tiene alguna figurita de triángulo. Aquí, digamos que este. Más o menos como así. Entonces, tendría este ángulo de acá que digamos que mide, no sé, 80. Este mide 30 y me están preguntando por este ángulo de acá, ¿verdad? Entonces, yo sé que siempre me tiene que cumplir que su suma sea 180. Entonces, yo digo 180 va a ser igual a 80 más 30 más este ángulo de acá, que yo no sé cuál es, le voy a poner un signo de pregunta. Ahora, simplemente lo que me queda es despejar acá. ¿Por qué? Porque tengo números. Yo digo que 180 menos 80 menos 30 va a ser igual al signo de pregunta y de aquí hago la resta. Me queda que 70 es igual al signo de pregunta. Entonces este angulito de acá mide 70 grados. Y listo, eso es como todo. Ahora sí lo voy a quitar de acá porque eso lo vimos la semana pasada. Podemos ver más ejemplos en el video, ¿verdad? Recuerden eso. Pero al menos en ese ejercicio me parece que había que aplicar esta idea para encontrar los que eran congruentes. Después tenía el siguiente, que es lo mismo, básicamente de decir por cuál criterio puedo saber que estos dos triángulos que me salen de acá son congruentes. Voy a quitar esta imagen porque se ve muy fea. Me decían que habían ángulos congruentes y me daban las medidas de los lados. Entonces, de hecho, los ángulos que eran congruentes quedaban entre los lados que son congruentes y podía utilizar el criterio lado, ángulo, lado. Y este de acá era como el anterior, que me daban algunas proposiciones, dada la congruencia de los triángulos también. Y se me quedó pegada la computadora. Un minutito, a ver si reacciona. Listo. Quitar estos para hacer espacio para esos otros que sí se ven un poco mejor. Confirmar. Esto sí se ve. En este otro ejercicio, vamos a ver, voy a quitar esto de aquí. Este otro ejercicio, bueno, también es como la misma idea, saber criterios, ¿verdad? Y observar bastante. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, hace un ratito les decía lo de compartir un lado, ¿verdad? Entre dos triángulos. Tengo este lado que ambos lo comparten, ahí casi no se ve. Voy a volver a poner el celeste. Este es celestito de acá. Este lado lo comparten, ¿verdad? Este de acá. Y aquí me están dando que este de acá, el AB mide 8 y el AD también mide 8. Y por el otro lado tengo que BC mide 6 y que CD mide 6. Si recordamos uno de los criterios, bueno, aquí tendría que AD es igual o es congruente a AB. Tendría que, bueno, AC es común, entonces no es necesario que ustedes escriban que AC es congruente con AC, ¿verdad? El último, ¿verdad? Sería este que metí con rosadito. Sería que DC es congruente con DC. Y eso es todo. Si tengo tres lados, el criterio que me funciona es el criterio lado, lado, lado. ¿Alguna duda, chicos, chicas? No, ahorita no. Qué dicha. Y este último, porque este no se ve, en este más bien me dan pues estas dos figuras y me están diciendo, ok, si la medida del ángulo de AB, este angulito de acá, que es el que falta,
mide 85, este de acá. Entonces la medida del ángulo EFC es igual a, creo que dice 85 también. Me parece que dice 85 también. Y me dice que AD es igual a FE. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a hacer una marquita aquí. Voy a decir aquí que esto es 85. Yo veo un 85, espero que sí. Entonces, bueno, aquí lo podemos sacar de dos maneras. Podemos ver si se cumple la congruencia de los triángulos o lo podemos hacer haciendo lo que les explicaba hace un rato de la suma de los ángulos, ¿verdad? Que sería 180. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180. Si ya tenemos dos ángulos iguales, ¿verdad? Este mide 42 y este 53, este mide 42 y este 53. Entonces, definitivamente, este tiene que medir exactamente lo mismo que este de acá. Definitivamente. Pero, eso por lo de las sumas de los ángulos internos de un triángulo. Pero, esto lo podemos justificar de una forma más bonita, ¿verdad? Diciendo que aquí yo tengo este ángulo de 42 en este triángulo. Aquí también tengo un ángulo de 42. Aquí tengo un ángulo de 53, aquí tengo un ángulo de 53. Y resulta que la medida del lado que está entre estos dos ángulos, en los dos triángulos, es 15. Entonces, si recordamos así en el fondo de nuestras memorias, vimos que uno de los criterios de congruencia es criterio ángulo, lado, ángulo. Entonces, estos dos triángulos son congruentes entre sí. Ahora, bueno, yo les voy a escribir acá para que repasemos así rápidamente lo que les mencionaba de lo importante que es escribir las congruencias bien. Voy a empezar por escribir este triángulo. Voy a partir del punto que tiene el ángulo que mide 42. Sería el punto D. Ahora, porque yo quiero, ¿verdad? Esto es por simple gusto mío, voy a bajar hasta el punto pasando por el lado que mide 15. Entonces, si paso por ese lado, llego al punto B. O sea, al ángulo que mide 53. Y ahora sí ya no es porque quiero, sino porque me toca, tengo que pasar hasta el punto A. Listo, ya yo escribí el primer triángulo como a mí me dio la gana, suficiente. Como yo quise, como yo pude, ¿verdad? El problema con el segundo triángulo es que ese sí no puede ser como a mí me da la gana. Tengo que hacerlo exactamente igual. En este caso que son congruentes, ¿verdad? Tengo que hacerlo exactamente igual. Tengo que partir del punto donde está el ángulo de 42 grados, o sea, del punto E. Ahora, tengo que pasar por el lado que mide 15 y llegar al punto, que en este caso es el punto C, el punto que tiene el ángulo que mide 53. Y de ahí bajo hasta el punto F. Así se escribe la congruencia. ¿Por qué es obligatorio hacer esto? Y de esto sí, no tienen quite, ¿verdad? Es obligatorio porque si la semana pasada lo veíamos, que con estas congruencias yo saco muchas cosas. Si yo sé o necesito para un ejercicio, yo agarro por ejemplo, este de B y lo ubico acá en el segmento, que sería esta lineecita de acá, ¿verdad? El que mide 15. Ahora, yo sé también por esta congruencia que va a ser congruente con ese. Y vean que es cierto, ese. Entonces, con eso, si a mí solamente me dan así escrito, yo puedo sacar muchas cosas. Eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Por eso es súper importante que escribamos bien la congruencia. Ahora, ok, listo, eso fue un paréntesis, ¿verdad? Si esto es 85, que si no me equivoco, si es 85, entonces esta primera es correcta. Y bueno, ya aquí, ya dijimos que ellos son congruentes entre sí. Entonces, este lado de acá, el que me sobra, tiene que medir lo mismo que este lado de acá, el que me sobra en el otro triángulo también.
Entonces, esta segunda también es cierta. ¿Listo? Entonces, aquí sería ambas. Bueno, y acá, es que esto también me parece un 95. Entonces, voy a escribir acá la otra posibilidad, porque no estoy segura si dice 95 o dice 85. Y si fuera 95, pues ya sabemos que eso no sería cierto. ¿Alguna duda? Vamos a ver, voy a dejar ese dibujo ahí, ahora lo quito antes de mandárselos. Esos son algunos ejemplos así como súper rápidos de lo que sería ejercicios con congruencia. Bueno, supongo que no. Entonces, voy a pasar a ley de semejanza. Pero antes de que veamos ley de semejanza, vamos a terminar de ver lo que estábamos viendo en la presentación. Entonces, ok. Está presentando, ahora sí la puse desde el principio. Ok, entonces les decía que esos son como los mellizos, ¿verdad? Pueden tener cosas similares, pero pero no son completamente idénticos. Pueden cambiar su forma o su medida o su tamaño, ¿verdad? La forma tiene que ser la misma. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Hay algo muy importante de los triángulos semejantes y esa es la clave como de todo, básicamente. Resulta que las medidas de los lados opuestos a los ángulos sí tienen que ser congruentes. Eso sí, siempre, siempre, siempre los ángulos, eso no está aquí, no sé por qué la compañera que hizo esta parte no la apuntó, vamos a ver. Estos ángulos tienen que ser congruentes. Este va a ser congruente con este de acá. Este va a ser congruente con este de acá. Y este de acá también va a ser congruente con este de acá. Ok, los ángulos sí tienen que ser los mismos para que se cumpla la semejanza. Pero los lados no, ¿verdad? Entonces, las medidas de los lados opuestos a cada uno de estos ángulos cumplen algo que se llama razón o constante de semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a ver este ángulo de acá, va a ser el ángulo A, este va a ser el B, y este va a ser el D. Y aquí sería, este de acá va a ser el D, este de acá va a ser el F y este va a ser el D. ¿Ok? Entonces, lo que les iba a decir ahora sí es que si yo tomo, por ejemplo, este lado AB, que mide 4 centímetros, AB, y veo su correspondiente en el otro triángulo, vean que aquí tengo un ángulo de 3 rayitas, ¿verdad? Aquí un ángulo de 2 rayitas, su correspondiente sería este de acá, de F, ¿ok? Resulta que el resultado de esta división, de esta fracción, va a ser exactamente igual que si yo tomara este lado grande, BC, y lo dividiera entre su correspondiente de acá, ¿verdad? Entre FG. Eso es completamente igual, tiene que dar exactamente el mismo resultado. Pero también se cumple para el tercer lado, este lado AC. AC entre D, bueno, eso parece una P. AC entre DG. Eso siempre, siempre, siempre va a dar el mismo resultado. Como que yo agarre este de acá entre este de acá. O este de acá y este de acá. Cualquiera de las tres fracciones tiene que dar exactamente lo mismo. Se llama una constante en matemática. O sea, va a dar un número, no sé, va a dar 1, va a dar 1/3. Depende, ¿verdad? De la medida de sus lados. Entonces, por ejemplo, si yo tomo, o sea, eso se cumple si está así
o si yo tomo primero el lado, el triángulo pequeño. Eso sí, si yo decido agarrar el más grande arriba, o sea, el más grande acá, ¿verdad? De acá, en la parte de arriba de la fracción, tengo que seguirlo haciendo en el resto de las fracciones y el más pequeño, ¿verdad? Abajo. Puedo hacerlo al revés si yo quiero, pero la idea es como seguir la misma línea, ¿ok? AB, ven que está AB, BC y AC, y abajo están las del otro. Pero lo puedo hacer al revés, yo puedo decir que DF entre AB es igual a, escribo, ¿verdad? El del mismo triángulo entre BC y AC, BG. ¿Cuál va a ser la diferencia? Porque ustedes me dicen, no, es que eso no va a dar el mismo resultado, digamos, lo que yo escribí arriba, lo que yo escribí abajo, ¿verdad? No va a dar el mismo resultado. La diferencia es que, por ejemplo, si yo agarro veámoslo en un ejemplo concreto, yo no dije nada. Esta, por ejemplo, la medida de 4. 4, y vean que su correspondiente acá es 2, ¿verdad? Esto va a dar 2. Todos sus lados, si ustedes lo ven, van a ser el doble. Entonces, el doble de este de acá va a ser la medida del de la izquierda. Si yo tomo este lado y lo multiplico por 2, me va a dar 4. Si tomo este lado que mide 6 y lo multiplico por 2, me va a dar 12. Y si tomo este lado y lo multiplico por 2, me va a dar 8. Vean que sí se cumple, que es la misma constante. Eso se llama razón de proporcionalidad. Eso es como un concepto súper importante que quede claro porque ya vamos a ver los ejercicios que van como en esta misma línea. La diferencia, bueno, lo que les mencionaba, ¿verdad? La diferencia es que si yo lo tomo al revés, vean que, por ejemplo, tomo esos mismos lados de ejemplo, 2 y 4, esto lo que me va a dar no va a ser 2, eso me va a dar 1/2. ¿Y qué significa eso? Vean que aquí escribí la misma fracción. Un detalle muy, muy importante. Estos dos van al revés. Aquí va DG arriba y AC abajo. Esto me va a dar 1/2. Ahora sí, ¿cómo interpreto yo eso? Bueno, resulta que sería que entonces la mitad de cada uno de estos lados va a ser la medida de su correspondiente en el triángulo de la derecha. Y también se cumple, si yo agarro 12 y lo divido entre 2, me va a dar 6. Si agarro 4 y lo divido entre 2, me va a dar 2. Y si agarro 8 y lo divido entre 2, me va a dar 4. Depende de lo que yo quiera decir o depende de lo que me diga el ejercicio, tengo que tomar de una forma o de otra. Porque puede ser, como en este caso, puede ser la mitad o puede ser el doble. ¿Alguna pregunta con las razones de proporcionalidad? Bueno, espero que de verdad no tengan Profe, ninguna pregunta. Dime. el orden del AB se puede poner BA o tiene que Sí. ser AB. No, puedes escribir BA. Con eso sí no hay Ok. ningún problema. Eso sí, bueno, lo que les decía, ¿verdad? Que si escribo lo del más grande arriba, pues tengo que seguir escribiendo lo del más grande arriba. Ese es el único detalle importante. Pero cómo escribas los segmentos, eso no afecta en nada. Ok. Si no hay ninguna pregunta más, vamos a ver los criterios de semejanza. Aquí también tenemos 3 criterios. El primer criterio es el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Es decir, que todos sus ángulos internos son congruentes entre ellos. Aquí también vamos a hablar de homólogos, que sería, por ejemplo, este ángulo celeste de acá va a ser homólogo con este celeste de acá. Este amarillito va a ser homólogo con este, ¿verdad? Son homólogos entre ellos y estos verdes también. Vean lo importante, no importa que sus lados no sean iguales, ¿verdad? La idea, o sea, lo que me interesa son los ángulos, lo de adentro. Ya con esto yo puedo asegurar que son semejantes. Recuerden que estamos hablando de mellizos y no de gemelos, ¿verdad? Ese es el primer criterio.
¿Preguntas? No, profe. Excelente. Segundo criterio. Aquí se nos repite un criterio que tenemos en congruencia. ¿Cuál es la diferencia? Porque si no estaría diciendo que es congruente, ¿verdad? En este caso, bueno, también tengo que tener un lado y el ángulo, bueno, lado a lado y el ángulo entre ellos, ¿verdad? Aquí la diferencia es que los lados tienen que ser proporcionales. Los lados que yo elija tienen que ser proporcionales respectivamente y el ángulo tiene que ser congruente, ¿ok? Veamos acá vamos a ver, no, ejemplito de acá de la derecha, ¿ok? Este lado mide 50 centímetros. Entonces escribo arriba 50 centímetros y yo digo que va a ser igual a, aquí arriba vamos a poner 60. Entonces, aquí su correspondiente va a ser este de 25, para que se cumpla, porque si lo hago al revés, no se va a cumplir que van a ser iguales. Este de acá va a ser 30. Y si esto, pues lo seguimos trabajando, ¿verdad? Esto me va a dar 50 entre 25 va a ser 2 y 60 entre 30 va a ser 2 también. Y esto es algo cierto. Esta es la constante de la razón de proporcionalidad. ¿Qué me dice la constante? Bueno, me dice que el triángulo de arriba es el doble, porque estoy obteniendo un 2, ¿verdad? El triángulo de arriba es el doble del triángulo de abajo. Y bueno, el ángulo que está entre estos lados, ¿verdad? Entre estos dos lados de acá, el ángulo sí tiene que ser congruente. Los lados no, los ángulos sí. ¿Preguntas? Ok, supongo que no. Dime, no te vi. No, que no, profe, gracias. Ah, ok. Tenemos ahora el criterio lado, lado, lado. Ese criterio también es de congruencia, pero aquí la diferencia, pues es casi que lo que acabamos de ver en el anterior. Los triángulos son semejantes si sus tres lados homólogos son proporcionales. Eso sí se cumple, ¿verdad? Tienen que ser proporcionales. ¿Cómo me aseguro yo de eso? Bueno, aquí me dan los tres lados. Yo digo, ok, el menor, veo el de 1, ¿verdad? Digo, el menor, en este caso es el 12, de un triángulo, tiene que ser con el menor del otro triángulo. Entonces me fijo entre 4, 11 y 15, el menor es 4. Listo. Sigo con el siguiente, el de en medio, ya ya lo tengo, ¿verdad? Este y este. El de en medio va a ser 33. Entonces digo 33 entre el de en medio de acá también. Va a ser 11. Listo, ya este lo tengo también. Y este. Y me queda también 45 entre 15. Entonces, ¿qué me falta? Nada más ver si eso se cumple, ¿verdad? Si no, algo hicimos mal. Resulta que si hacemos esas divisiones, 12 entre 4 me va a dar 3. 33 entre 11 me va a dar 3. 3 igual a 3 igual a, y este 45 entre 15 también me va a dar 3. Entonces sí es cierto, todos lo hicimos bien. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, el triángulo, o sea, el que yo escribí arriba, el grande en este caso, es el triple del triángulo pequeño. Si yo lo hubiera escrito al revés, me va a quedar, vamos a escribirlo aquí, 4 entre 12, igual el menor con el menor con el menor, y el menor con el menor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto me va a dar, más bien me va a dar un tercio igual a un tercio igual a un tercio. Entonces aquí también listo. ¿Qué quiere decir ahora? Que este pequeñito de acá es la tercera parte del triángulo grande. Entonces, a ver, preguntas, dudas. Ok, supongo que no.
veamos este ejercicio. Me dan estos dos triángulos y me dicen, ¿será que estos dos triángulos son semejantes? Vamos a ver si son semejantes o no. ¿Qué veo? Bueno, veo que me está dando aquí ángulo, 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 ángulo y ángulo y ángulo. Tengo 3 ángulos en los dos. Vengo y digo, ok, vamos a ver si son congruentes, porque recuerden que si tengo 3 ángulos, tienen que ser congruentes entre ellos. Entonces tengo este primer ángulo que mide 80 grados, igual que este ángulo de abajo. Y sigo viendo, bueno, ya tengo el primero, que sí, por supuesto, sí se cumple. Vamos a ver el segundo. Tengo este que mide 60 y este de acá que mide 60 también. Digo, bueno, sí, súper bien, voy súper bien. Ya tengo 2 que me van cumpliendo. Me falta ver el tercero, este de acá que mide 40 y este de acá que mide 40. Entonces, por supuesto, se me está cumpliendo lo que yo quería. Súper bien, ¿verdad? Entonces yo digo, sí son congruentes por criterio, ángulo, ángulo, ángulo. Ahora, esa es mi primera opción, ¿verdad? Tengo las congruencias de los ángulos. Pero yo también pude haber decidido hacerlo utilizando los lados, porque vean que tengo 3 lados. Pude haber agarrado 40 entre 20, a ver si se cumple la proporcionalidad, ¿verdad? Ese es el más pequeño, con 54 entre 27, y a ver si se me cumple también con 60 entre 30. Si yo divido esto me va a dar 2, esto también me va a dar 2 y esto también me va a dar 2. Quiere decir que este es el doble de este de abajo. Si entonces también lo pude haber dicho, vamos a ver, esto me sirve para decir que sí, por criterio, lado, lado, lado. También hubiéramos decidido hacerlo por el lado, ángulo, lado, también se me hubiera cumplido porque nada más hubiera agarrado, por ejemplo, este lado de acá, el que mide 40, y este de acá abajo que mide 60, y tengo el ángulo congruente entre ellos, ¿verdad? Y aquí pues ya estamos viendo acá en esta parte de acá que se nos cumple la proporcionalidad. Por cualquiera de los 3 criterios que a ustedes les hubiera quedado más cómodo, hubieran podido decir que sí se cumple, ¿verdad? Ese es como un ejemplo así como para repasar los conceptos, los criterios, preguntas. No, profe. Súper bien. Ahora, hay un detalle súper importante y súper curioso con los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son súper especiales, ¿verdad? Porque nos dan un montón de cosas. Hay un montón de cosas que se pueden hacer con ellos. Por ejemplo, el tema de la semejanza. Resulta que si yo tengo un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados, pero bueno, tengo 2, este de acá, que tiene un ángulo de 90 grados, este de acá y este de acá, ¿verdad? Los dos tienen un ángulo de 90 grados. Yo puedo asegurar completamente así, sin lugar a dudas, ¿verdad? Que si además tienen un ángulo agudo congruente, ¿verdad? Este, por ejemplo, acá de 50 y este de 50, entonces puedo decir que son semejantes, sin lugar a dudas, ¿verdad? ¿Por qué esto es cierto? Bueno, si aquí hiciéramos lo que les comenté antes de la suma de los ángulos internos, este de acá me va a dar congruente con este de acá. Eso siempre va a ser cierto, este con este. Y es lo que nos dicen acá, en los triángulos rectángulos ABC y MNP, el ángulo que falta mide en los dos casos 40 grados. Entonces ya con solamente que ustedes tengan un triángulo rectángulo con un ángulo agudo congruente, ¿verdad? Ambos triángulos. Entonces ya sin lugar a dudas, ustedes pueden decir que son semejantes. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. Todos, vean que todos son triángulos rectángulos, ¿verdad? Pero tienen distintos ángulos. Si ustedes los ven así de buenas a primeras, ninguno va a ser congruente con ninguno. Bueno, de hecho, vean que en este de acá, este completo, el número 4, es un triángulo.
Y esta línea que trazan acá es una diagonal. Cuando ustedes hacen eso, ¿verdad? Tienen la diagonal, este ángulo de acá va a medir 45 y este de acá va a medir 45 también. Lo dividen en la mitad y les quedan estos triángulos. Siempre, siempre, siempre les va a quedar así. Cuando tracen las diagonales, eso es muy importante. Entonces, aquí tendríamos que estos dos, el 3 y el 4, son semejantes entre ellos. El 3 es semejante con el 4. Ahora, así ya los que nos sobran, digamos, no podemos determinar alguna otra semejanza. Pero yo tengo, ya sé, ya les he comentado antes, que la suma de todos ellos siempre me va a dar 180. Entonces, ya tengo uno de 90 y voy a tener otro de 27 y este de acá que le vamos a poner, no sé, un signo de pregunta también. Aquí nada más después paso lo que ya tengo a restar. 27 va a ser igual el signo de pregunta y ya cuando ustedes hacen esa resta, 180 menos 90 menos 27 nos va a dar 63. Es igual, o sea, este mide 63. Y si yo me pongo a ver el resto, veo que aquí tengo uno de 63 también. Entonces, yo digo que este primero es semejante con el último, o sea, el sexto. Y bueno, el que me faltaría sería el número 2, a ver si se cumple con algún otro. Hago exactamente lo mismo que ya hice. Digo que, a ver, lo voy a hacer más para acá, que 180 es igual, yo tengo uno de 90, ¿verdad? 90 más 41 más, es lo que también signo de pregunta, no importa. Y hago la resta, 180, ahí, la resta. 180 menos 90 menos 41 es igual a signo de pregunta. Y cuando hacemos todo eso, nos da que 49 es igual al signo de pregunta. Es decir, que este angulito de acá mide 49. Y si me pongo a ver los demás, listo, aquí está el número 5. Entonces digo que el 2 es semejante con el 5. Eso sería básicamente, sí, eso sería con respecto a la presentación. ¿Alguna pregunta, duda? Si no, vamos a hacer ejercicios de una vez. Ahí vamos, profe, ahí vamos. Ahí vamos. Si voy muy rápido, también me pueden decir. No, bueno, son los años súper. de no ver mate. Ahí vamos, ahí Bueno, vamos. igual esto les ayuda por lo menos a repasar un poco. Y también, bueno, vamos a hacer ejemplos y ya yo les subo el video y pueden volver a repasar la clase si quieren. Okay, está bien. Hagamos Gracias. algo. Bueno, tomemos unos 4 minutos, así como por si ocupan ir al baño rapidito, ¿verdad? A orinar o algo así. Y a las 7:20 volvemos para hacer ejercicios, porque es que hoy me excedí con el tiempo y entonces para que nos quede tiempo para repasar, 4 minutitos, bueno, 3 son ya, y volvemos.
Bueno, listo, lo pasó súper rápido. Resulta, bueno, hay algo que en la presentación no incluimos, pero bueno, ya la cerré ya aquí. Los triángulos semejantes tienen una, ¿cómo decir? Tal vez una especie de particularidad, y es que gracias a las proporciones yo puedo determinar incógnitas. Bueno, profe, ¿qué quiere decir eso, verdad? Háblame en español, por supuesto. Veamos este ejercicio para que quede así como que más claro. Me dicen que un poste, vamos a utilizar la herramienta de segmento para que las líneas queden bonitas, que un poste vertical de 3 metros, ¿verdad? De este poste de acá, vamos, ahí más o menos, mide 3 metros, me están diciendo, 3 metros. Y me dicen que ese poste proyecta una sombra de 2 metros. Entonces yo digo aquí, a partir del poste, voy a tener una sombra, digamos que aquí más o menos son 2 metros. 2 metros. Y me preguntan que qué altura tiene un árbol que a exactamente la misma hora proyecta una sombra de 4,5 metros. Entonces vamos a hacer aquí el arbolito, digamos que no sé cuánto mide, pero es ahí, si el segmento funcionara. Más o menos como por acá. Proyecta una sombra de 4,5 metros. Es una sombra muy grande. Digamos que tal vez como por ahí. Eso es lo que me están diciendo, ¿verdad? Vamos a ver si puedo mover esto un poquito para... Eso es lo que me dice el ejercicio. Ya no lo puedo. Entonces, ustedes los ven así, tal vez, bueno, aquí me falta que esto mide 4,5. Esta es la sombra, ¿verdad? 4,5 metros. Ustedes los ven así y dicen, bueno, profe, no, todavía no. Pero, ya si ustedes vienen y unen esto de acá, que es mucho más fácil hacerlo con una regla en papel, ¿verdad? Pero yo vengo y uno ahora sí, este segmento de acá, lo uno, así punteadito, y uno también el segmento de este otro lado. Este de acá. Ahora sí, ya ahora estamos con una figura un poco más familiar, ¿verdad? Pero a mí al final y al cabo, esa línea punteadita que acabamos de hacer no es lo que nos interesa. Nos interesa conocer la altura de este árbol, ¿verdad? De este arbolito, vamos a hacerle aquí algo para que parezca un árbol ahí más o menos. Qué buen árbol, profe. Así, por supuesto. Así Lo importante es siendo que como poste y como sombra. ustedes desarrollan su creatividad, en su imaginación también. Aquí desarrollamos muchos talentos, muchas cosas. Bueno, este arbolito divino, ¿verdad? La idea es que nosotros pensemos cuál es su altura. Entonces, ya vimos que utilizando proporcionalidad, yo puedo saber eso. Aquí, bueno, básicamente lo que vamos a usar es una regla de 3, pero también va ahí como de la mano con la proporcionalidad. Digamos que vamos a agarrar este segmento, el que mide 3 metros, el poste, y lo vamos a poner arriba, ¿verdad? 3 metros, ¿entre qué? Entre dos. Entre 2. Bueno, esa podría ser una forma de hacerlo, sí. A ver, bueno, vamos a quitarle la M. Y al final y al cabo, lo que me importa para esto son los números. Al final escribo 3 entre 2, pero aquí con este también tengo que escribirlo en el mismo orden, ¿verdad? Entonces arriba va a ir la altura y
abajo va a ir la sombra. ¿Qué me va a quedar aquí? Nada más despejar esta X. 3 por 4,5, porque paso de este 4,5 a multiplicar. Entonces una flechita. Y lo divido entre 2 y esto va a ser igual a X. Esto pues es una forma, ¿verdad? Como nos dijo la compañera, si yo hubiera decidido usar la proporcionalidad, ya no dije nada, la proporcionalidad entre los lados, hubiera tenido que escribir, por ejemplo, 3 entre X va a ser igual a, y las sombras, ¿verdad? 2 entre 4,5. Y ahí hacemos el despeje y vamos a llegar a lo mismo. Vamos a llegar, bueno, aquí si hiciera el despeje va a ser 3 por 4,5 igual a 2x, ¿verdad? Paso los que están dividiendo, los paso a multiplicar. Y nada más después divido entre 2 y ya aquí lo quito. Vean que al final llego al mismo resultado. Entonces vamos a borrar esto de aquí para que no se nos haga como despelote. Y vamos a seguir con la idea de este lado. Ahora, lo único que me queda es resolver esa operación. Vamos a ver. 3 por 4,5 dividido entre 2. Esto me va a dar 6,75 metros. Va a ser la medida de X. Cierto. ¿Alguien más lo hizo para comprobar? 3 por 4,5 y eso lo dividimos entre 2. Sí, profe, a mí me dio lo mismo. Ok. Lo único Eso entonces, dime. que no tengo es, digamos, como el acomodo de las operaciones. ¿Esto de acá? ¿O Ajá, esto de este lado? exactamente eso. Toda la operación que usted hizo, ¿cómo la acomoda uno siempre? O sea, usted dice que los que están dividiendo pasan a multiplicar. Sí. Ok, eso es, vamos a hacerlo con otro color. Por ejemplo, digamos que tienes un número A entre un número B igual a C entre D. Entonces, digamos que esto es como una balanza, ¿verdad? Lo que tienes aquí es igual a lo que tienes aquí. Pesa exactamente lo mismo. Si yo quiero quitar esto de aquí abajo, resulta que lo que tengo que hacer es la operación que uno llama en matemáticas inversa. La inversa de dividir es multiplicar. Eso siempre, ¿verdad? Entonces, si yo paso de acá, esta B la paso a multiplicar a este lado, la B, ¿verdad? La B la paso a multiplicar a este lado, la estoy quitando de aquí, ¿verdad? Pero aquí ya estoy haciendo algo mal en la balanza, yo no puedo decir que esto es igual. Entonces, para que esto sea igual, puedo pasar a multiplicar este de acá. Veámoslo con números, tal vez sea más fácil la idea, de cachar la idea, ¿verdad? Vamos a hacer con este colorcito. Digamos que yo tengo 2 entre 3, que va a ser igual a X entre 4, ¿verdad? Quiero dejar solita esta X. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Bueno, me llevo aquí esta que está dividiendo, lo tengo que pasar a multiplicar a este otro lado. Entonces yo digo 2 por 4 entre 3, o también lo pude haber escrito, vamos a ver, lo escribí, 2 entre 3 por 4, eso no importa, o sea, al final ese orden no importa, yo siempre lo hago así. Y así es como yo dejo solita la X. No sé si más o menos. Sí, sí, profe. Y ahora sí, Sí. se lo conté. Ok, si vos querés despejar la X, aquí vamos a seguir viendo ejemplos, pero si quieres despejar la X, lo que esté dividiendo lo pasas a multiplicar, nada más. Ok, gracias. Vamos a borrar esto de acá para los que vean después el documento. Y ok, ya calculamos la medida de la altura, ¿verdad?
que es este proceso de acá. Salió de las proporciones, hago el despeje y me queda eso, X es igual, el árbol mide, ¿verdad? Y ustedes escriben toda la respuesta, el árbol mide 6,75 metros. Pero sabemos más bonita. Si no hay ninguna otra pregunta con este ejercicio, No, profe. ok, entonces vamos a ver este otro de acá. Me dicen la medida de los lados de un triángulo son 30, 40 y 50 centímetros respectivamente. La medida de los lados de un segundo triángulo son 12, 16 y 20 centímetros. Son semejantes. En caso afirmativo, ¿cuál es la razón de semejanza? Ven que aquí me están hablando de la razón de semejanza, también es la razón de proporcionalidad, la constante, ¿verdad? Ese es el nombre. O sea, cualquiera de esos puede ser. ¿Qué hicimos hace un rato? Bueno, yo puedo decir que el menor de los de arriba entre el menor de los de abajo. Vamos a calcularlos aparte, a ver si es cierto que se cumple. El de en medio, 40 entre el de en medio del otro, y el mayor, que sería 50 entre 20. Tenemos que calcular entonces cuántos son esos resultados, a ver si es el mismo. Yo digo que 30 dividido entre 12, esto me da 2,5. 2,5 si divido, 2,5 si divido 40 entre 16, me da 2,5 también. 2,5 y si divido 50 entre 20, también me da 2,5. 2,5. Y como tengo que todas ellas son iguales, entonces sí son semejantes. ¿Y por qué criterio? ¿Qué estamos utilizando acá? Aquí me dan la respuesta en el ejercicio prácticamente, me dicen que son lados. Entonces sí son semejantes. Por el criterio lado, lado, lado. Estoy usando 3 lados, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, eso de que el mayor es con mayor, el del medio es del medio y el pequeño es el pequeño, es la numeración, ¿verdad? De los Es dos triángulos. Sí, básicamente, digamos, es que yo no les hice los dibujitos, pero vamos a Digamos, hacer es como acá. decir, yo entiendo que el 30 de este lado del 50 es el mayor y el de este otro lado sería, el mayor sería el 20, entonces sería 50 sobre 20, ¿no? ¿Verdad? Así, bueno, sí, usted lo puso. Sí, Y exactamente. después sí, es que yo fui la que lo puse mal. Que así todo lo mismo y entiende, ¿verdad? Tranquis. A veces uno ocupa eso, decirlo, ya para ver, ok, sí, es así. Entonces, Tiene razón. esto sería, por ejemplo, vamos a ver. Bueno, esto no se ve que se vean muy diferentes, pero para que se vea así. Este es el grande y ya yo tendría sus correspondientes, ve que están en la misma forma, solamente que cambian los tamaños. 12, el de medio 16 y el otro es 20. Para la otra clase les prometo hacer estos dibujos y traérselos, porque no lo hice ahorita. Y para seguir con los ejercicios, entonces mejor les digo que para la otra clase. 40. O se los mando ahorita cuando les mande el PDF. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a hacer este que es muy parecido. Pero, bueno, ya vamos a ver qué es. Nos dice las medidas de los lados de un triángulo son 30 centímetros, 35 centímetros y 45 centímetros respectivamente. Si en un triángulo semejante a este, la medida del lado homólogo del primero es 20 centímetros, determine las medidas de los otros dos lados de este triángulo.
Ok, aquí hay dos formas de hacerlo. El primero es el camino largo, que sería hacer básicamente que esto mismo, nada más que con incógnitas. Ese es el camino largo de hacerlo. Y también se los puedo agregar aquí, chiquitito, para que ustedes lo vean. El camino más corto y más fácil de hacer esto es que aquí ya me están diciendo que es un triángulo semejante. Entonces, si yo recuerdo lo que vimos en la clase hoy, dijimos en la clase que cuando son semejantes se cumple que ellos tienen una razón de proporcionalidad. Y vimos algunos ejemplos donde la razón era 2, la razón era 3, o podía ser un medio o un tercio respectivamente, ¿verdad? Entonces, lo que yo puedo hacer es con el lado que ya me están dando, saber cuál es esa constante de semejanza. Entonces yo digo, ok, me voy a guiar con el grande para que me quede un número más bonito. Yo digo, ok, 30, ¿verdad? Que es el grande, entre 20, que es el del chiquitito, porque me está diciendo la medida del lado homólogo del primero es 20 centímetros. El homólogo del primero sería el homólogo de 30, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, si yo hago esta división, 30 entre 20, me daría 30 dividido entre 20, me daría 1,5. 1,5. Esta es la razón de proporcionalidad. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, ahora yo puedo llegar y agarrar los otros lados y nada más multiplicarlos por 1,5. ¿Por qué multiplicarlos, profe? Bueno, veámoslo aquí. Aquí yo tengo este resultado, ¿verdad? Va a ser 3 medios, perdón. Tiene que ser exactamente lo mismo que el de este lado, ¿verdad? Entonces, para yo saber nada más la medida del lado X, nada más lo que hago es pasar a multiplicar esto de acá, ¿ok? Vamos a ver si ya haciéndolo queda un poco más clarito. 35 por 1,5. ¿De dónde sale esto así? Ok, veámoslo así. Yo tendría que tener que 35 entre una incógnita X, ¿verdad? Porque yo estoy diciendo que el de abajo es ya no dije nada, el más pequeño, ¿verdad? Es el que tengo que averiguar. Y esto me tiene que dar 1,5. Entonces, es dividiéndolo más bien aquí. Vamos a ver. Este resultado me tiene que dar 1,5, sí. Entonces sería 35 entre 1,5 igual a X, ¿verdad? Cuando yo hago el despeje, esto está dividiendo, va a pasar a multiplicar aquí. Y después me tengo que traer este 1,5 a dividir aquí. Sí. Ahí, disculpa, se me fue ese detallito. Entonces, más bien sería 35 dividido entre 1,5. Para saber cuál es la medida de ese lado. Entonces, esto, vamos a ver. Sería 35 dividido entre 1,5. Me daría un número decimal terrible. 23,333333, ahí periódico, ¿verdad? Ya con que ustedes escriban 23,33, sí, ya eso sería correcto. Y la última, esa sería la medida de un lado, ¿verdad? Esto de acá. Y el último sería 45, vamos a ver, 45 dividido entre 1,5. Si hacemos esa división, nos resultaría 45 dividido entre 1,5 nos daría 30. Entonces, esa sería la medida del último lado, 30. Ahora, como les decía, el camino largo es que ustedes le pongan nombre a los lados del otro triángulo. Entonces, por ejemplo, que sea, no sé, un triángulo como así, digamos.
Eso me parece un triángulo como así. Tengo que este es 20, este es X y este es Y. Entonces, que ustedes vengan y digan, ok, 30, ¿verdad? Su homólogo es 20. 30 entre 20 va a ser igual a, yo digo aquí 35 entre su homólogo, digamos que va a ser X. Porque lo único que tengo que hacer es averiguar el valor. Entonces ya aquí yo haría el despeje, ¿verdad? Sería 30 entre 20 por 35. No, a ver, esto sería 30x igual a, vamos a ver si nos da lo mismo, si no, hay que ver que está mal, 35 por 20, y aquí tendría entonces que x es igual a 35 por 20 entre 30. 35, 30, sí. Esto nos daría como resultado x igual a 23,3333333 infinitos, ¿verdad? Este es el camino largo porque tendrían que repetir esto pueden utilizar ya la que ya tienen o utilizar esta de acá para encontrar los homólogos con Y. Pero vean que esto lo hicimos súper rápido, ¿verdad? Esto de este lado. Entonces, tienen esos dos caminos, pueden utilizar el que quieran. No sé si lo hice muy rápido, más bien me quedó con alguna pregunta. Profe, lo que no entendí es dónde fue que sacó el 1.5. Ok, eso es rapidito de explicar. ¿Cómo se llama? A ver, cuando estuvimos viendo la parte teórica, yo les comentaba que la proporcionalidad cumple que si yo tomo estos lados, ¿verdad? Y los voy igualando entre ellos, me va a dar un resultado que siempre va a ser el mismo. Es una constante, es una razón de proporcionalidad. ¿Qué fue lo que vimos aquí más arribita? Esta es la constante, ¿verdad? La razón de proporcionalidad. Entonces, de aquí ya me están diciendo en el ejercicio que ellos son semejantes. Es un triángulo semejante. Entonces, yo puedo asegurar que van a cumplir esta razón de proporcionalidad, van a tener esa razón de proporcionalidad. Con solamente que yo agarre uno, ¿verdad? Y divida los que son, digamos, 30 entre 20, que sería en este caso, ya yo puedo saber cuál es esa razón. De aquí, de esta división de la proporcionalidad, es que yo saco la razón, le vamos a poner aquí, la razón de proporcionalidad. Esta es la razón de proporcionalidad. Eso es lo que sería este 1,5. Entonces, todos los demás me tienen que cumplir que eso es cierto, ¿verdad? Más o menos. Sí, ahí, creo que sí. Bueno, si no igual, pues no me preguntas. Ahora, les tengo una propuesta, a ver qué me dicen ustedes. Falta un problema que es muy parecido al del árbol que hicimos antes, con mi super árbol, ¿verdad? Es muy parecido a ese. Prefieren que hagamos este problema y un par de ejercicios en el tiempo que nos quede, ¿verdad? De los del examen, porque yo de estos sí les puse como varios. Prefieren que hagamos el problema o que tomemos estos 15 minutos para hacer de los exámenes. ¿Qué me dicen? ¿Qué prefieren? Resolver el problema, profe. El problema. Sí, para resolver ese problema. Ok, No lo mismo. ok, súper bien entonces. Dice, un árbol proyecta una sombra de 5 metros al tiempo que un poste de 6 metros próximo a él proyecta una sombra de 2 metros. ¿Cuál es la altura del árbol si este y el poste forman un ángulo recto con el suelo? Entonces aquí lo primero que podemos hacer, ahí es con esto, es hacer un
dibujito para guiarnos con los triángulos, ¿verdad? Entonces aquí me dicen, este va a ser el dibujito del árbol, más o menos por acá. Y proyecta una sombra también de... una sombra de 5 metros, más o menos como por acá. También vamos a tener que el poste de 6 metros, es un poste muy alto, pero proyecta una sombra más chiquitita. Una sombra de... Ay, no me quiere dibujar. De 2 metros, más o menos como por aquí. Digamos que esos son 2 metros. Entonces ahora vamos a ver. Dice el árbol, porque vamos a hacerle aquí otra vez el arbolito, bien bonito. Ahí. Una sombra de 5 metros. El poste es de 6 metros y la sombra es de 2 metros. Entonces, ya aquí, bueno, ustedes lo pueden cerrar si lo quieren ver como el triángulo completo o ya pues se lo pueden imaginar también. Entonces, vamos a ver aquí, no terrible. Entonces, sí le voy a hacer un segmentito así en una carrera. Vamos a ver. Listo. Entonces, ya tenemos esos dos triángulos, ¿verdad? Utilizando las proporciones, también podemos saber cuál es la medida. Vamos a ponerle aquí una X. La medida de este árbol, ¿verdad? Me dicen un dato importante. Me dicen que el árbol, ¿verdad? Tanto el árbol como el poste forman un ángulo recto con el suelo. Entonces aquí, perfectamente, yo podría decir que vamos a decir que estos son semejantes entre ellos por este ángulo, estos lados, y este también lo tiene que cumplir, ¿verdad? Por supuesto, para garantizar que son semejantes. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, utilizando también las razones de proporcionalidad. Entonces voy a tomar este de acá arriba y voy a decir que 5 entre su correspondiente, o sea, la sombra, ven que es la sombra con la sombra, ¿verdad? 5 entre 2 va a ser igual a, en este caso, me toca el árbol, ¿verdad? X entre 6. Ahora, yo vengo y hago el despeje y digo 5 por 6 es igual a 2 por X y sigo 5 por 6 es igual a 2, pero todo esto dividido entre X. Ay, no, al revés. X dividido entre 2, y no me sirve de nada lo que estaba haciendo. 5 por 6 es 30, lo divido entre 2 sería 15, y entonces la medida del árbol va a ser 15 metros. 15 metros. Eso también lo pudimos haber visto viendo esos dos lados, ¿verdad? Este lado de acá es el triple de este. Entonces yo puedo haber dicho, porque aquí tengo un ángulo de 90 grados entre ambos, que eso también se iba a cumplir en estos dos. Este de acá debía ser el triple de este de acá. Pero bueno, aquí tenemos ya todo el proceso como para estar seguros y no nada más suponer, ¿verdad? ¿Alguna preguntita? No. Pues vamos a aprovechar, no sé si de aquí a las 8 para ver estos ejercicios de los exámenes. Y otra vez no sé por qué no están cargando ellos, pero bueno. Dice, considera la siguiente figura y las
proporciones, creo que dice. Y bueno, me dan esas proposiciones, no proposiciones, tiene que ser las proposiciones referidas a estas. Me dan esos dos triángulos. Y me dicen, ok, este primer triángulo, el ABC, es semejante con este de acá, el A', B', C'. Y me dicen que la razón de semejanza de ABC con respecto al A', B', C' es 2. Resulta que sí podemos ver que son semejantes. ¿Y por qué? Primero por este ángulo de acá, ¿verdad? Tenemos este ángulo. Y aquí hay un detalle muy importante que podemos hacer utilizando este ángulo. Este de acá mide 30, creo que más o menos se ve 30, 15, y este mide 15 raíz de 5. BC mide 15 raíz de 5. Ahora, si yo veo este de acá, todos los lados cumplen que son la mitad de los de acá. Entonces, este AB mide 30 y este A', B' mide la mitad, mide 15. AC mide 15 más bien. A', C' mide 15 medios. Y este de acá, BC mide 15 raíz de 5 y B', C' mide 15 medios raíz de 5. Todos son la mitad del otro. Entonces estamos viendo que son semejantes por el criterio lado, lado, lado. Se tiene una razón de proporcionalidad entre ellos. Ahora, si yo digo la razón de semejanza del A', esta es primera cierta, A', B', C', ¿verdad? La razón de semejanza del ABC con respecto al A', B', C' es 2. Y esto es cierto. ¿Por qué? Porque básicamente es que yo venga y diga AB 30, ¿verdad? Tengo que tomar un lado del triángulo ABC y lo pongo arriba y lo divido. Cuando me dicen con respecto, el que me digan primero va arriba y el que me digan segundo va abajo. Entonces yo tomo este que mide 30 con su correspondiente de acá que mide 15 y esto me daría 2. Entonces esto también es cierta. Entonces, de aquí digo que ambas son ciertas. Y si lo hubiera probado con cualquiera de los otros lados, me va a dar lo mismo. 15 es el doble de 15 medios. 15 raíz de 5 es el doble de 15 medios raíz de 5. Siempre se cumple lo de las constantes. ¿Preguntitas? No, profe. Ok. No, profe, De está acuerdo bien. con... Qué dicha, súper bien. De acuerdo con los datos de la figura, se puede determinar que el ABC, que por eso los pongo en la figura un poco más grande, y aquí hay un detalle, aquí dice EDF, pero no hay un punto F, ¿verdad? Sería EDC. Por el criterio, vamos a escribirlo acá, por eso a propósito puse este ejercicio, sería el EDC. Entonces, veo, ok, tengo BC, ¿verdad? Lo voy a pintar con un colorcito, BC, congruente con este de acá. Es cierto, ambos miden 7. AC, congruente con este de acá, ambos miden 5. Ahora, no sé si ustedes recuerdan que hay unos ángulos, cuando son así opuestos por un mismo punto, estos ángulos son congruentes. Estas dos rectas, esta recta BE y esta de acá, se tocan en este punto C, digamos, tienen una intersección en este punto C. Entonces, estos dos ángulos se llaman ángulos opuestos por el vértice. Estos dos ángulos cumple que son congruentes. ¿Qué tengo aquí entonces? Lado congruente y un ángulo comprendido entre ellos. Lado congruente y un ángulo comprendido entre ellos. ¿Cuál era este criterio? Bueno, el criterio lado, ángulo, lado. Ese es el criterio de semejanza. Sería este de acá, lado, ángulo, lado. ¿Preguntas? Ok. Creo que este es el último. Bueno, este es casi que igual al anterior. Estos es como los ejercicios que ya hemos hecho. Me los voy a printar.
explicar porque de por sí casi no se ven. Pero vean que los ejercicios siguen la misma idea. O los utilizo para averiguar una incógnita. Vean, esta de acá se venía con el dibujito del arbolito bien hecho. O siguen la misma idea. Este lo elegí porque tiene un detalle muy importante. Tengo los dos triángulos juntos. Aquí tengo que ingeniármelas para llegar a la respuesta correcta. ¿Por qué? Ok, veamos este triángulo ABC, el grande, ¿verdad? Este lado de acá, esto es un 8, creo que sí se ve, es un 8. Este lado de acá es la suma de estos dos chiquititos. Entonces, eso es un detalle muy importante. Esto va a ser 8 más X. Ya después de ahí, todo lo demás sí es como lo hemos hecho antes. ¿Por qué? Voy a tomar el lado grande, 8 más X, entre el lado chiquitito, que va a ser 8, porque esta es la medida que tengo de acá, la que me funciona. Entre 14 va a ser igual a, tomo el grande de acá, que es 42, si no me equivoco. 42 entre 14, que es el, ok, aquí hay un detalle, aquí era 8, ya decía yo cómo estaban quedando iguales. Ok, reunimos. Tomo el lado grande de acá y lo divido entre este chiquitito, que es 8. Ahora sí, por eso no me estaban cerrando las cuentas. Tomo este otro lado grande, que es 42, y lo divido entre este chiquitito de acá, entre 14. ¿Qué me toca ahora hacer? Bueno, me toca hacer el despeje. Puede ser, una forma de empezarlo es quitando solamente esto de acá. Entonces dejo que 8 más X es igual a 42 por 8 dividido entre 14. Más fácil, porque si yo quiero despejar todo ahí y dejar primero la X sola, puedo caer en un error o puedo hacerlo mal. Entonces mejor no me arriesgo. 42 por 8 dividido entre 14 me da 24. Entonces de aquí yo digo que 8 más X es igual a 24. Pero me falta dejar la X solita. Entonces lo que hago es pasar este 8 a restar. X es igual a 24 menos 8, que esto sería igual a 16. Esa es la respuesta correcta de este ejercicio. ¿Por qué lo elegí? Bueno, porque no habíamos utilizado esta idea de que la suma de los lados, ¿verdad? Eso, o sea, para que no se lo topen de susto, ¿verdad? Me están dando acá X, ¿verdad? Este mide 8, este 42 y este 14. Entonces, para yo poder utilizarlo, tengo que usar el 8 más X, ¿verdad? Y de ahí, bueno, hacer todo lo que hemos hecho antes para saber que la respuesta correcta es esta, 26. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, chicos, chicas? No, profe. Ok, espero que los demás tampoco. Creo que ya sí ya no nos da chance de hacer otro ejercicio. Entonces, pues de mi parte sería todo por hoy. Les voy a compartir este PDF así como está. Los ejercicios que no están hechos no los voy a hacer todavía, los voy a dejar para la otra clase, si Dios lo permite, esperando que no se vean borrosos otra vez. Porque ya esos, los que elegí son como todos los que encontré de semejanza. Entonces, para poder repasar esto la otra semana bien, igual como hoy repasamos congruencia. Entonces, esto sería pues todo de mi parte. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado el día de hoy. Y bueno, ya. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Que pasen Que buenas pasó noches. buenas noches. Chicas. Gracias. Gracias.